Explicación detallada del Génesis y la creación del mundo. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas sobre su origen. ¿De dónde venimos? ¿Cómo comenzó todo? ¿Es la existencia una serie de eventos aleatorios o hay un diseño intencional detrás de todo lo que vemos? A lo largo de la historia, diversas culturas han intentado explicar el origen del universo a través de mitos y relatos de creación. Sin embargo, en la tradición judeocristiana, la respuesta a estas preguntas se encuentra en el primer libro de la Biblia, el Génesis. El Génesis no es solo una historia sobre la creación del mundo, sino una revelación divina que nos habla sobre el carácter de Dios, el propósito de la humanidad y el orden establecido para la vida. En este video, exploraremos en profundidad el relato de la creación según la Biblia, analizando su significado espiritual, su contexto histórico y las interpretaciones que se le han dado a lo largo de los siglos. También veremos cómo este relato sigue teniendo relevancia en nuestra vida hoy. Al final de este video, tendrás una comprensión más clara sobre el Génesis y su mensaje central. Verás que no es solo una narración antigua, sino una verdad que puede transformar nuestra perspectiva sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Contexto bíblico e histórico. Para comprender completamente el relato de la creación en el Génesis, es importante situarlo en su contexto histórico y literario. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, los 5 libros atribuidos a Moisés. Se cree que fue escrito entre los siglos XV y XIII a.C., aunque algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido redactado en épocas posteriores, durante el exilio en Babilonia. El contexto en el que se escribió el Génesis es crucial para entender su propósito. En aquel tiempo, las culturas del cercano Oriente tenían sus propias narraciones sobre el origen del mundo. Por ejemplo, el Enuma Elish, un poema babilónico de la creación, describe un mundo surgido del caos, donde los dioses luchan entre sí y la humanidad es creada como sirviente de los dioses. En contraste, el Génesis presenta una visión completamente diferente, un Dios único, eterno y todopoderoso que crea el universo con orden y propósito. Este relato no solo establecía una diferencia con las creencias paganas de la época, sino que también daba esperanza al pueblo de Israel, mostrándoles que su Dios era soberano sobre toda la creación. No eran simplemente un grupo de esclavos liberados de Egipto, sino parte de un plan divino mayor. Otro aspecto importante es el lenguaje utilizado en el Génesis. La narración de la creación está estructurada de manera poética y simbólica, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos creen que los 7 días de la creación deben entenderse literalmente, mientras que otros argumentan que representan periodos de tiempo más largos o una estructura teológica en lugar de un cronograma científico. Reflexión. El relato de la creación se encuentra en los primeros 2 capítulos del Génesis. En Génesis 1, vemos un relato ordenado de la creación, donde Dios habla y el mundo cobra existencia. Día 1. Creación de la luz y separación de la oscuridad. Dios llama a la luz día y a la oscuridad noche. Día 2. Separación de las aguas formando el cielo y el mar. Día 3. Creación de la tierra seca y la vegetación. Día 4. Creación del sol, la luna y las estrellas para marcar los tiempos. Día 5. Creación de los seres vivientes en el agua y las aves del cielo. Día 6. Creación de los animales terrestres y finalmente del ser humano. Día 7. Dios descansa, estableciendo el principio del descanso sabático. Cada uno de estos días sigue un patrón específico. Dios habla, la creación ocurre, Dios ve que es bueno y luego le da un propósito. Esto resalta la intencionalidad y el orden en la obra de Dios. La creación del ser humano en el 6º día es especialmente significativa. En Génesis 1, 26-27, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Esto muestra que la humanidad no es un accidente ni una simple parte del ecosistema, sino una creación especial con un propósito divino. Ser creados a imagen de Dios significa que reflejamos su carácter. Tenemos la capacidad de razonar, crear,
amar y gobernar la creación. En Génesis 2 se nos da una narración más detallada sobre la creación del hombre y la mujer. Dios forma a Adán del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Luego, viendo que no es bueno que el hombre esté solo, crea a Eva de su costado. Esto establece la base del matrimonio y la relación entre el hombre y la mujer como parte del diseño divino. Una reflexión clave es que, a diferencia de otras narraciones antiguas donde la humanidad es creada para servir a dioses caprichosos, el Génesis nos muestra un Dios amoroso que crea a los seres humanos para tener una relación con Él y disfrutar de su creación. El relato de la creación no es solo una historia antigua, tiene profundas implicaciones para nuestra vida hoy. Reconocer el propósito divino, saber que fuimos creados a imagen de Dios, nos da identidad y propósito. No somos producto del azar, sino parte de un diseño intencional. Valorar la creación. Si Dios vio que todo lo que creó era bueno, debemos cuidar y administrar bien la naturaleza. La responsabilidad ecológica es un mandato bíblico. Descansar en Dios. El séptimo día de descanso nos enseña la importancia del reposo. En un mundo acelerado, debemos aprender a confiar en Dios y descansar en Él. Fortalecer nuestra relación con Dios. Así como Adán y Eva caminaban con Dios en el Edén, estamos llamados a vivir en comunión con Él a través de la oración y la obediencia. El Génesis también nos recuerda que el pecado y la separación de Dios no eran parte del plan original. Aunque la humanidad se apartó de Dios, Él preparó desde el principio un camino para la redención, que culmina en Jesucristo. Cierre motivacional. El relato del Génesis no es solo el comienzo de la Biblia, sino el fundamento de nuestra fe. Nos muestra un Dios creador soberano y amoroso que nos dio vida con un propósito. Hoy, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estás viviendo conforme al propósito para el cual fuiste creado? Si a veces te sientes perdido o sin dirección, recuerda que Dios tiene un plan para tu vida, desde antes de la fundación del mundo. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando la Biblia y crecer juntos en la fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.